Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Estamos dando un estudio en dos partes sobre el tema de la resurrección. Se titula este estudio Las 7 resurrecciones. En el estudio pasado vimos 3 de las 7 mencionadas en la Palabra de Dios y ahora en este estudio, la segunda parte, vamos a ver las otras 4. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, Bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En el estudio pasado vimos la cita en Juan capítulo 5, versículos 24 en adelante, cuando Jesús habla de la resurrección de los justos para vida eterna y la resurrección de los malos o malvados, los inconversos, para condenación eterna. En tantas palabras podemos decir que hay 2 resurrecciones grandes. Una resurrección para los salvos y una resurrección para los inconversos, para aparecer ante Dios, ser juzgados y echados al lago de fuego. Pero dentro de estas 2 resurrecciones generales, grandes, hay 7 resurrecciones mencionadas. Y vimos primero en el estudio pasado la resurrección de Jesucristo. Él resucitó el tercer día. Él es las primicias de la resurrección, el primero. Y después de él viene la cosecha grande en su venida, que somos nosotros que seremos resucitados. Entonces, la resurrección de Jesús. Después, en el mismo día que él resucitó, dice la palabra en Mateo 27 que algunos de los santos, los creyentes del Antiguo Testamento, resucitaron también y caminaron en Jerusalén como prueba que Jesús había vencido a la muerte. Y mencionamos ¿qué le parece si está caminando en Jerusalén y se topa con una persona que usted sabía que ya había muerto y de repente ahí lo ve vivo otra vez? Pudo haber acontecido, porque creyentes resucitaron, pero la pregunta es esta: ¿volvieron a morir ellos o ellos recibieron sus cuerpos glorificados y fueron con el Señor al cielo en su ascensión? La Biblia no nos dice, tendremos que ver cuando llegamos al cielo. Entonces, la primera es la resurrección de Jesucristo. Segunda es la resurrección de estos santos en Mateo 27, cuando ellos resucitaron también en el día de la resurrección de Jesús. Y tercera es la resurrección de la iglesia en el día del rapto. Todavía es una resurrección futura. Podría ocurrir hoy. No sabemos el día ni la hora, pero es la resurrección nuestra cuando seremos llevados a la presencia del Señor. Después de esta resurrección ya vamos a hablar de la resurrección número 4, que es la resurrección de los 2 testigos durante la tribulación. Dice Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 en adelante: Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, o sea, la primera mitad de la tribulación. Acuérdese, la tribulación es un tiempo de 7 años que ocurrirá después del rapto. Cuando somos llevados al cielo, luego empieza la tribulación bajo el poder del anticristo. Estos 7 años se dividen en 2 tantos, 3 años y medio y 3 años y medio. Durante la primera mitad, Dios va a dar vida a 2 testigos, va a mandarlos a la tierra. No sabemos quiénes son. Algunos dicen que es Moisés y Elías, otros dicen que es Enoc y Elías, pero no sabemos exactamente. Dios lo sabe. Pero estos 2 testigos de Dios van a predicar y hacer milagros durante la primera mitad de la tribulación para convencer a la gente que el evangelio es el verdadero mensaje. Obviamente el anticristo los va a guerrear. Él los odia. Él quiere matarlos, pero por los 3 años y medio tienen la protección de Dios sobre ellos y nadie puede tocarlos. Dice aquí en este pasaje que ellos pueden echar fuego sobre sus enemigos. Ellos pueden cambiar las aguas en sangre. Pueden herir la tierra con todo tipo de plaga. Pero después de 3 años y medio, Dios va a quitar su protección.
cuando estos dos testigos ya han cumplido su ministerio, Dios quita su protección de ellos para que el anticristo los pueda sobrevencer y matarlos. Dice aquí en versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, que es el anticristo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que es Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahí se identifica que está hablando de Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Y no permitirán que sean sepultados. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y enviarán regalos unos a otros. O sea, harán fiesta por la muerte de estos dos testigos. Los odian y van a hacer fiesta. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Y cayó un gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Esto será la resurrección de los dos testigos. Estos dos hombres enviados por Dios tendrán su ministerio por 3 años y medio. Son protegidos por Dios. Pero después de cumplir su ministerio, el anticristo los matará. Por 3 días y medio, sus cuerpos quedarán allí en las calles de Jerusalén. Todo el mundo regocijando porque ya están muertos estos dos testigos que echaba fuego sobre ellos, que echaba plagas sobre ellos, que cambiaba el agua en sangre, que hacía todo tipo de señal en juicio de Dios contra ellos. Después de 3 días y medio, ellos se levantan de nuevo, son resucitados y llevados a la presencia de Dios. Después de esta resurrección, continuamos con la quinta, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Ya estamos hablando de toda persona que era creyente en Dios desde Adán y Eva hasta la muerte de Jesucristo en la cruz. Esto se llama la época vieja, el Antiguo Testamento, o sea, la ley de Moisés. Tenemos varios nombres como identificamos este lapso de tiempo. Hablando de Daniel, que vivía en aquel tiempo, dice Daniel 12:13, y tú irás hasta el fin de su vida y reposarás, vas a morir, y te levantarás, serás resucitado para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel es uno de los santos del Antiguo Testamento. El escritor Job, aquel libro antes de los Salmos. Job vivía en el tiempo de Abraham, uno de los patriarcas más viejos. Y dice Job en capítulo 19, versículo 25, pero yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo y después que hayan deshecho esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, a quien yo mismo he de ver. Lo verán mis propios ojos y no los de otro. Dice Job, yo voy a resucitarme al final día. Perdón. También en Isaías 26:19, otra profecía. Pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Los que ahora habitan en el polvo se despertarán y cantarán de alegría, porque tú eres como un rocío de luces y la tierra dará a luz a sus muertos. Yo creo que los creyentes del Antiguo Testamento serán resucitados al final de la tribulación y antes de que empiece el reino milenial de 1000 años del Señor Jesucristo cuando Él reina sobre la tierra. Primera razón, ¿por qué creo así? Bueno, los santos del Antiguo Testamento no son parte de la iglesia de Jesucristo. Usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. Ellos son creyentes de otra época. Por tanto, no serán resucitados en el rapto, cuando la iglesia es arrebatada
a la presencia del Señor. Jesús regresa del cielo para su iglesia, no para todos los creyentes, sino para su iglesia. O sea, toda persona que ha sido salvo desde Pentecostés hasta el rapto. Esta es la iglesia y será llevada en el rapto. Pero los muertos del Antiguo Testamento se quedarán allí por un tiempo más, en sus sepulcros, 7 años más, para ser exacto. Aquí está la otra razón. Durante la tribulación, Dios está tratando con Israel de nuevo. Él está cumpliendo sus profecías a Israel durante la tribulación y aún después, en el milenio. La tribulación no tiene nada que ver con la iglesia, con nosotros. Somos arrebatados antes de la tribulación. Ya estamos con Cristo. Pero la tribulación tiene mucho que ver con Israel. Y por eso ellos tienen que cumplir toda esta profecía de Dios, las 70 semanas de Daniel mencionados en Daniel 9, 24 al 27. Y dice en Zacarías 13 que Dios salvará un remanente de Israel. Dos tercios, o sea, 2/3 partes de Israel será muerto por su incredulidad, por su rebeldía, por su desobediencia. Hoy día es un hecho. La mayoría del pueblo judío no acepta a Jesucristo como Mesías. Si continúan en esa incredulidad, serán muertos durante la tribulación. Pero una tercera parte, un tercio del pueblo judío será salvo. Ellos reconocerán que Jesús es el Mesías. Y ellos aceptarán a Cristo como Salvador. Por tanto, Jesús, cuando Él regresa como Mesías, como Rey de Reyes, Él va a resucitar a los santos del Antiguo Testamento, que mayormente eran judíos, y luego a aquellos también de la tribulación que aceptaron a Cristo durante aquellos 7 años. Y ellos entrarán al reino de 1000 años para reinar con Cristo junto con nosotros, la iglesia del Señor. Esta es la primera resurrección. Bueno, hay un grupo más que tenemos que mencionar. La sexta resurrección, los mártires de la tribulación. Como ya hemos mencionado en el estudio pasado, cuando Cristo viene en el rapto, toda persona salva es parte de la iglesia, entonces será arrebatada a la presencia del Señor. Al empezar la tribulación, no hay ningún creyente aquí. Pero Dios va a salvar a 144,000 judíos que serán evangelistas en el mundo durante la tribulación de 7 años. Y ellos van a salvar o van a convertir a muchas personas a Cristo. Muchas personas creerán en el Evangelio y serán salvas durante la tribulación. Sin embargo, estas personas que aceptan a Cristo, obviamente no van a recibir la marca de la bestia, ni en la frente ni en la mano. Y ellos serán perseguidas y matadas. Llegarán a ser mártires por la causa de Jesucristo, porque el anticristo los odia. Dice la Biblia que ellos serán decapitados. Es la forma de muerte que Él les dará a muchos. Bueno, al final de la tribulación, o sea, cuando concluye los 7 años de tribulación, Cristo viene del cielo de nuevo, en su venida grandiosa, gloriosa, como Rey de Reyes. Él va a batallar contra el anticristo, va a tomarlo preso y echarlo al lago de fuego, y luego Él va a resucitar a los muertos, estos mártires de la tribulación. Él va a resucitarles y darles cuerpos glorificados para entrar al reino también. Entonces, entrando al reino de Jesús, vemos 3 grupos. Los creyentes del Antiguo Testamento, los creyentes del Nuevo Testamento, que somos nosotros, la iglesia, y los creyentes de la tribulación. Todos somos salvos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tribulación. Los 3 grupos. Este compone la primera resurrección, sobre la cual la segunda muerte no tiene poder. No tenemos que temer la muerte eterna en el infierno, porque somos salvos por la gracia de Jesucristo. Gracias a Dios por eso. Una última resurrección.
la resurrección de los inconversos. Sí, ellos serán resucitados también. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Ahora, déjeme colocarlo correctamente. Hoy estamos en la época de la iglesia, esperando la venida de Cristo. Cuando Cristo viene en el rapto, seremos arrebatados a la presencia de Él. Luego hay 7 años de tribulación bajo la gobernación del anticristo. Cristo regresa del cielo al final de 7 años para establecer su reino de 1000 años sobre la tierra. Y vamos a reinar con Cristo en esta tierra por 1000 años. Después de aquellos 1000 años, habrá una última rebelión y luego Dios va a resucitar a todos los inconversos para aparecer ante Él en el gran trono blanco. Leamos de esto en Apocalipsis 20. Versículo 11 dice así: Vi entonces un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo y no se volvió a hallar lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos. Está hablando de los inconversos, grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos. Unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Esto sí es importante. Ahí están libros que contienen las obras de todas estas personas resucitadas, estos inconversos, libros, y luego hay un libro, el libro de la vida, que no contiene el nombre de ninguno de aquellos. El libro de la vida contiene el nombre suyo y mío, que hemos recibido a Cristo, pero de aquellos no. Luego dice así: los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. El mar entregó los muertos que yacían en él, también la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos, y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Por fin la muerte es echado al lago de fuego. El fin de la muerte. Esta es la muerte segunda. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados en el lago de fuego. Ahí está el fin, el destino eterno de todos los que rechazan a Jesucristo como Salvador. Como ya he dicho, esta resurrección de los inconversos ocurre después del reino de 1000 años. Y en esta resurrección no hay ninguna persona justa, ninguna persona salva, solo inconversos. Son traídos del infierno, de la muerte, del Hades, del mar, de todas partes donde sus cuerpos están. Y ellos aparecerán ante Dios para ser juzgados y luego echados eternamente al lago de fuego. Si usted es inconverso todavía, no es creyente, tal vez usted dice: esto es injusto. Oiga bien, yo no hago las reglas, yo solo las predico. Dios hace las reglas. Acepte a Dios, acepte a Cristo en esta época por la gracia que Él nos ofrece. Arrepiéntese de sus pecados, reciba a Cristo por fe y usted no irá al lago de fuego. Pero si usted rechaza a Cristo y sigue en su rebeldía y muere en su pecado, un día usted será resucitado en aquella resurrección de los muertos. El gran trono blanco, aparecerá ante Dios, ser sentenciado al lago de fuego. No tiene que ser así. Si solo se arrepiente y reciba por fe el regalo de la salvación que Dios nos ofrece. Yo espero que este estudio de las 7 resurrecciones, el estudio pasado y le ayuda a entender bien lo que nos espera en cuanto a la vida después de la muerte. Porque la muerte no es el final. Hay otra vida que continúa. Somos hechos en la imagen de Dios en el sentido que somos eternos. Tuvimos nuestro principio, no éramos eternos pasados, no. Tuvimos nuestro principio
en la concepción en el vientre de nuestra madre, pero somos eternos de aquí en adelante. Nunca dejamos de existir y viviremos en el cielo con el Señor o puede vivir en el lago de fuego con el diablo. La decisión es suya y mía. Ojalá que escoja bien. Padre, pido que tú lleves este mensaje a cada persona y que cada persona responda a Dios en una forma obediente. Si hay uno que me escucha sin Cristo, ayúdale a hacer su oración de arrepentimiento y decirle al Señor Jesús, Jesús, perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Yo acepto a Jesús en mi corazón. Dios, sálvame por medio de la gracia tuya. Yo quiero ser hijo de Dios. Y amigo, Dios le salvará. Él le dará vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad de compartir este tiempo con los oyentes. Bendícenos en el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su tiempo. Comparte este mensaje con otros junto con el estudio pasado. Este es un estudio de 2 partes, las 7 resurrecciones. Vimos una primera parte con 3 resurrecciones y ahora en las últimas 4 resurrecciones. Un total de 7 resurrecciones en 2 estudios. Ojalá que sea bendición en su vida.